Bienvenidos. Este es un videíto más o menos para que tengan una explicación del concepto, del primer concepto que vamos a trabajar en el año, que es mitología, sobre todo para aquellos que no estuvieron ni en las clases presenciales ni en los Meet. Lo primero que tenemos ahí nosotros es un apartado en donde hay dos archivos, uno en Word y uno en PDF. El Word tiene las definiciones de lo que significa mito, sus tipos, sus funciones, y en el PDF tienen un poquito más de contenido y todos los mitos y cuentos o leyendas que vamos a trabajar durante el año, sobre todo en la primera etapa. Lo primero que tenemos que entender es que la mitología es el conjunto de mitos y leyendas y el estudio que se realiza sobre estos. Entonces, cuando estamos en la cosmovisión mitológica, en la de la mitología, hablamos de mitos, hablamos de leyendas y de su análisis para poder realizarlo de manera correcta. ¿Qué son los mitos? Los mitos son aquellos relatos que cuentan una historia sagrada en un tiempo primordial, es decir, en un tiempo que nos antecede y que tiene personajes sobrenaturales. Entonces ahí tenemos dioses, semidioses, titanes, animales como los pegasos, minotauros, centauros, unicornios, dragones, etc. Ahora nosotros la analizamos como literatura y como historias ficticias, pero en su momento formaron parte del sistema de creencias y la cultura de una población. Es decir, que esa población en verdad creía en eso. Luego, eh, nosotros podemos encontrar otras explicaciones al mundo, porque los mitos surgen como una necesidad de explicar lo que el ser humano no puede, seas a través de la mitología, de la religión, de la filosofía, de la ciencia, cada una con sus características y eh, con la función de poder darle respuesta a un montón de cuestionamientos del ser humano. Eh, los mitos tienen diferentes funciones, las que figuran ahí son la explicativa, la de significado y la pragmática, y esto no quiere decir que un mito tenga una sola, puede tener varias, eh, pero siempre relacionados al mismo. Los mitos, como formaban parte del sistema de creencias y culturas de una cultura, de una población, tienen la función de justificar, explicar, dar sentido a la vida humana. Tenemos diferentes tipos de mitos. Los cosmogónicos que relatan la creación de los dioses, la creación del mundo, los teogónicos la de los dioses, los antropogénicos del ser humano, los etiológicos de las cosas, los fundacionales de la ciudad, de los pueblos, los morales, las relaciones entre el bien y el mal, y los escatológicos son los que anuncian el futuro o hablan del fin del mundo. ¿Qué es una cosmovisión? Una cosmovisión es la manera que tengo de ver el mundo. No tiene que ver solamente con la literatura, tiene que ver con el mundo en general. Cada uno de nosotros presenta una manera de ver la realidad, atravesado por su educación, por su creencia, por su ética, por su moral, por lo que fue aprendiendo a lo largo de la vida. Después, en el PDF, ustedes tienen, bueno, la definición de mitología, la definición de cosmovisión, una pequeña definición de mito, y tienen la creación según los griegos. Los griegos no creían que el mundo se había creado a través de un dios, sino más bien tienen una apreciación muy parecida a la teoría del Big Bang. Ellos creían que el principio era todo algo uniforme, sin forma, que es el caos, le ponen el nombre caos, y de ese caos, cuando genera una forma, surge la vida. Primero Gea, después el resto. En el recuadro de la página 20 tienen un pequeño mito, que es el primer mito con el que vamos a trabajar y con el que tienen el primer trabajo práctico. Y se llama En el caos está el origen de todas las cosas. Este texto, escrito por Hesiodo, nos relata cómo se crea el mundo según la visión de los griegos. Y entonces vemos que del caos surge Gea, ese surgimiento de Gea se realiza creando los mares, las montañas, el cielo, al cual le pone de nombre Urano, y junto con Urano, de manera separada, Gea en la tierra, Urano en el cielo, van creando los demás elementos, hasta que aparece Eros, el dios universal, al que llamamos Cupido, que trae de alguna manera la unión entre los seres vivos y los obliga de cierta manera a ya no poder crear por sí mismos. Es decir, para crear nuevas vidas van a tener que unirse. Y ahí es donde Gea se une con Urano para dar vida, por ejemplo, a los primeros habitantes de la Tierra. Tienen actividades. Esas actividades que se van a hacer con el PDF y con el Word. En la primera
tienen que definir con sus palabras el concepto de cosmovisión, que lo tienen acá y lo tienen en el PDF. En la segunda van a definir el concepto de mitología, que también lo tienen acá y también lo tienen en el PDF. Después van a definir el concepto de mito, no usando los 2 renglones del PDF, sino releyendo el archivo del Word y poniendo los datos más importantes. En la 4 van a contar cómo es la creación según los griegos, que está en la página 20, es lo primero que aparece y lo que les expliqué recién en el video. Y en la 5 van a ir a la página 21 y solo van a hacer el punto 3. Ahí hay preguntas muy, muy sencillas sobre el mito de Hesiodo que acabábamos de charlar y que ustedes leyeron. Van a decir quién está en el principio, quién es la madre que crea, quién es el padre y qué papel juega este Eros, este amor universal que aparece. Cualquier duda me van consultando.